Lo que voy a contarte hoy es extraordinariamente importante. Debes atender con atención y rebobinar si lo necesitas. Es un asunto grave, pero no es sencillo de explicar. Sin embargo, es probablemente uno de los aspectos menos conocidos por el gran público y que más nos va a afectar en breve tiempo. Se trata de la gran herramienta europea para controlar las finanzas de todos. No estoy hablando de las CBDC. La Comisión Europea ha aprobado un reglamento innovador, dicen ellos, que abre la puerta al uso de tecnología de registro descentralizado, en siglas DLT, y será para los mercados financieros, permitiendo la tokenización de instrumentos financieros tradicionales y el desarrollo de security tokens en redes blockchain. No te preocupes porque te iré aclarando todo esto. Es algo que ya está aprobado, algo que ya está en marcha técnicamente. ¿Has oído en algún eurodiputado hablar de ello? ¿Sabes de algún representante público que esté informando sobre este tema? ¿Algún medio? ¿Alguien? ¿Sabrían de qué estoy hablando algunos de ellos? ¿Saben lo que significa? ¿Y las grandes empresas lo saben? Y si lo saben, ¿por qué no dicen nada? ¿Los bancos? ¿Qué pasa con esto? Hay quien probablemente asegura que estamos ante la innovación más estimulante en los mercados financieros en los últimos 40 años. Hay voces que lo dicen, y no lo niego, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir tokenizar la economía? Pues bien, déjame, antes de empezar, recordarte algo, que este vídeo está apadrinado por Trade Republic, el neobank, con más de 5 millones de clientes y 35.000 millones de activos. Está presente ya en 17 países. Te lo he contado alguna vez, pero esta entidad alemana ha establecido desde siempre un nuevo estándar para el sector bancario, trasladando el tipo de interés del Banco Central Europeo directamente a sus clientes y lo hace desde enero de 2023. Esto ha supuesto ya más de 1.000 millones de euros pagados en concepto de intereses en el último año y medio. Casi nada. Bueno, escanea el QR en pantalla o sigue el link en la descripción para que vean que vas de mi parte, por lo menos. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. Principio de esta historia truculenta, pero bueno, ¿qué es lo que plantea Europa? Pues resulta que en este nuevo marco regulatorio surge de un contexto complejo, en plena salida del denominado cripto invierno y en un periodo de incertidumbre que ha afectado a los inversores de activos digitales y que ahora parece que se está dando la vuelta. Pero bueno, como esto siempre viene y va, no importa demasiado. Sin embargo, la Comisión Europea sigue adelante con sus planes de fomentar la financiación no bancaria de las pequeñas y medianas empresas, dicen ellos. De ahí que, además del régimen DLT, como te decía antes, que llamaremos aquí tecnología de registro descentralizado, en adelante, haya aprobado también un reglamento MiCA, que es el mercado para criptoactivos, que además busca regular los activos digitales y también controlar un mercado todavía que, según ellos dicen, está muy desorganizado. El régimen piloto que permite probar esas DLT, esa descentralización de los tokens en mercados financieros bajo un marco regulatorio específico, lo que representará en realidad una oportunidad de expansión, dicen, para los inversores y empresas que estén interesadas en la tecnología blockchain. Este régimen abre un mercado de 350.000 millones de euros, por lo menos, por ahí andan, hay cifras que incluso lo superan, al permitir que los instrumentos financieros puedan tokenizarse y liquidarse sin intermediarios. Eso es un aspecto que podría presentarse como fundamental para facilitar, ellos dicen, la financiación de las empresas de manera directa y que no hubiera ningún tipo de intermediario. No sé exactamente qué quiere decir eso para ellos. El reglamento también establece un sandbox, eso es un espacio de pruebas, de ámbito europeo y que permita la creación de espacios controlados para que se experimente con esa tecnología. Controlados. ¿Por quién? Así las empresas podrían operar sin necesidad de un depositario central, realizar negociación y liquidar transacciones de forma simultánea. Todo parece muy bonito, ¿verdad? Este piloto permitirá que el mercado pruebe la tecnología en una escala controlada y que se pueda convertir, tal vez, en una forma de captación de capital. Para 2026 dicen que la Autoridad Europea de Valores y Mercados debería presentar un informe sobre el funcionamiento de este régimen para prolongarlo, en principio, esas pruebas 3 años más o ponerlo en marcha. Además, este marco permitirá a esas empresas tokenizar activos, luego te cuento qué es, como acciones de empresas con capitalización menor a 500 millones de euros, es decir, las pequeñas, las medianas y pequeñas, y así emitir bonos, participaciones,
en fondos, y así la Comisión Europea se adentraría en la regulación de una tecnología que saben va a transformar la industria financiera, asegurando un equilibrio entre innovación y estabilidad del mercado. Así es como lo van a vender. Pero ahora vamos a ver qué es un token, o mejor dicho, tokenizar algo. O sea, que no te asustes. La tokenización y las acciones tradicionales son muy parecidas, por lo menos en el sentido de lo que representan, una parte de un activo o de una empresa. Sin embargo, hay algunas diferencias que son claves, y aquí viene la historia. Primero, las acciones, las tradicionales, se registran en libros de contabilidad que están centralizados. Están administrados generalmente por una entidad financiera, bancos, bolsas de valores. Bueno, ese modelo depende de un sistema central para gestionar todas las transacciones y el registro de esos valores. En cambio, los tokens funcionan como blockchain. Funcionan en la blockchain, una tecnología que es descentralizada, que utiliza redes distribuidas para registrar transacciones de manera segura, y gracias a esa tecnología los datos son accesibles para todos los participantes y están protegidos digitalmente contra cualquier alteración. Esa es su primera gran diferencia, pero hay más entre acciones y tokens. La segunda sería que en el caso de las acciones tradicionales es necesario contar con intermediarios, como te decía, como bancos, brokers, bolsas de valores. Son precisos para realizar operaciones de compra, de venta o de custodia de activos. Ese proceso puede implicar, obviamente, costos adicionales, comisiones, trámites complejos, pero por su parte, los tokens permiten transacciones directas entre personas gracias a su base de blockchain. Este enfoque elimina la necesidad de muchos intermediarios, lo que solo implica o simplifica los procesos, sino que también reduce costos de forma significativa. De momento esto va en contra de alguien, ¿eh? Y parece bueno, ¿verdad? Tercero, comprar acciones podría requerir inversiones mínimas que no siempre están al alcance de todos. Además, vender acciones, especialmente en mercados menos líquidos o en empresas pequeñas, normalmente toma tiempo. Pues resulta que los tokens, en contraste, ofrecen una mayor accesibilidad, mucho mayor al permitir dividir activos en fracciones más pequeñas, y eso facilita las inversiones con montos muy reducidos. Además, asimismo, al comerciarse en mercados digitales, resulta que los tokens permiten operaciones más rápidas, más eficientes y aumentan la liquidez. Y por último, la última diferencia entre acciones tradicionales y tokens, pues es que las primeras están sujetas a regulaciones estrictas y suelen comerciarse en mercados establecidos desde siempre. Aunque esto no aporta seguridad, también puede limitar ciertas operaciones y aumentar los costos regulatorios. Y los tokens, en positivo, al ser una innovación relativamente reciente, pues operan en un marco regulatorio que está en desarrollo. Aquí viene la clave. Está en desarrollo, lo que brinda, de momento, mayor flexibilidad en las transacciones, por ejemplo. Además, tiene la capacidad de representar no solo acciones, sino también bonos, propiedades, derechos sobre cualquier cosa, una obra de arte, lo que sea, lo que amplía significativamente su rango de uso y lo capaz que es de adaptarse. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Imagina que tienes una obra de arte, cualquiera, valorada en 100.000 euros, vamos a ponerle ahí, y decides tokenizarla. Puedes emitir 1.000 tokens, cada uno representa una parte de la obra. Esto es similar a emitir acciones, pero en lugar de una empresa se trata como una obra de arte. Es una obra de arte. Cada persona que compra un token tiene una parte pequeña del valor de la obra, y si el valor sube, también podrá subir el valor de cada token. Al estar en una blockchain, estos tokens pueden venderse fácilmente en un mercado digital, sin depender de galerías, casas de subastas, intermediarios. ¿Verdad que se entiende? En resumen, mientras que las acciones tradicionales están limitadas a representar propiedad sobre una empresa, los tokens, al final y al cabo, pueden representar cualquier tipo de activo y fraccionarse y facilitar la compra-venta directa y flexible en cualquier mercado, siempre y cuando sea digital. Y aquí es donde viene la historia, porque si volvemos a la regulación, eso que le gusta tanto a la Comisión Europea, veremos que el nuevo reglamento sobre infraestructuras del mercado basadas en tecnología de registro descentralizado, esa DLT, que te irá sonando con los años, se plantea
según ellos, para varias cosas buenas: impulsar la innovación financiera. Dicen que la tokenización permite convertir activos financieros tradicionales en representaciones digitales basadas en blockchain y, según ellos, pues eso es bueno porque simplificará procesos como la emisión, negociación y liquidación. También dicen que esto permitirá tener acceso directo a mercados de capital. Oye, todo es bueno, ¿no? ¿Por qué he puesto el título que he puesto? Uno de los mayores avances que trae esta tecnología, según ellos, es que elimina intermediarios, como si a ellos les preocupara eso. Las empresas, las pequeñas, podrán acceder directamente al mercado de esos capitales muy rápido y sin costos. Además, también dicen que eso, atención, ofrecerá una mayor seguridad. La palabra mágica. Las DLT, eso que están montando, esa regulación, ofrecerá un registro descentralizado que reducirá significativamente el riesgo de fraude. Al ser inalterable, dicen ellos, y eso lo sabíamos, accesible en tiempo real, ese registro proporciona transparencia sin precedentes y genera confianza tanto a los inversores como para las propias empresas. Y con todo esto, consideran que lograrán controlar algo que se les está yendo de las manos y no te hablarán nunca de todo lo que esconde una decisión de este tipo. Porque ahora viene la guasa. Por ejemplo, la tokenización de activos y el uso de tecnologías como esa DLT prometen revolucionar los mercados financieros, pero no están exentos esa regulación de algunos riesgos. Porque mientras esas innovaciones traen consigo mejoras en la eficiencia, el acceso al mercado de capitales, ¿por qué lo tienen que regular? Porque también abren la puerta a preocupaciones sobre la centralización, a la supervisión masiva, el desplazamiento de criptomonedas como Bitcoin. Eso es lo que buscan. Más aún, algunos analistas ya sugieren que detrás de estos avances lo que hay es un intento por parte de la propia Comisión Europea de fortalecer el control sobre la economía digital y preparar el terreno para las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, si es que siempre aparecen las CBDC y el euro digital. Y es que aunque la tecnología DLT promete descentralización y transparencia, en la práctica su implementación podría derivar en un efecto absolutamente contrario. Fíjate, si lo hacen ellos, habrá complejidad regulatoria y riesgo de exclusión, porque los nuevos marcos regulatorios en desarrollo, aunque diseñados para fomentar adopción de estas tecnologías, se convertirán en barreras de entrada para pequeñas empresas o incluso para startups de tipo innovador. Sobre las grandes instituciones financieras y tecnológicas, solo ellas tendrían los recursos necesarios para cumplir con los requisitos que van a imponer, perpetuando así su dominio en el mercado, pero ahora también en ese nuevo ámbito. Un segundo punto sería el riesgo que hay de centralización encubierta, porque aunque las blockchains públicas se presentan como una alternativa descentralizada, los proyectos supervisados por entidades reguladas suelen operar en redes permitidas con permiso. En estas, solo actores específicos tienen acceso para validar, gestionar esas transacciones, lo que socava la descentralización que originalmente motivaría esa creación de esa tecnología. Y el tercer punto sería la amenaza a la privacidad, como siempre, porque la digitalización y el registro en blockchain permite un nivel de rastreo y de supervisión sin precedentes, aunque parezca que no. Si estas tecnologías son controladas por organismos gubernamentales o entidades privadas, podrían emplearse para monitorear cada transacción financiera. Y así comprometerían esa privacidad de los ciudadanos y de las empresas. Y llámame mal pensado, pero ¿y si fuera un plan para desplazar a Bitcoin y promover las CBDCs? Igual no, ¿eh? Pero bueno, diversos factores generan sospechas sobre el verdadero propósito de las regulaciones que promueve esta tokenización o esas DLT, por ejemplo. La normativa parece exigir que los tokens operen en redes supervisadas por entidades reguladas. Esto dejaría fuera cualquier operación con Bitcoin, con criptomonedas descentralizadas, donde no existe un emisor central y donde las transacciones son inalterables, independientes del sistema financiero tradicional. Es más, hay un segundo punto. La preferencia por blockchains permisibles, sobre redes abiertas como la de Bitcoin sugiere que el interés es mantener un control directo sobre las transacciones. Esas redes, limitadas, ahora mismo, pues podemos pensar que otorgarían a las autoridades y a las grandes instituciones un poder significativo para supervisar y para influir en los mercados. Y un tercer punto aún
más grave. La tokenización regulada es un paso previo hacia la adopción de las CBDCs. Estas monedas digitales, emitidas y controladas directamente por los bancos centrales, ofrecerían a los gobiernos un control total sobre las transacciones económicas. Esto contrasta con Bitcoin, que opera fuera de las estructuras de poder tradicional y permite, obviamente, mayor libertad financiera a sus usuarios. Y es que siempre es lo mismo. La gente no se da cuenta. No se da cuenta porque esto ya no es tan simple y empieza a ser cada vez más complejo comprenderlo. Y además, no hay nadie ahí en Europa que se lo explique a sus votantes. Pero es un paso más hacia un futuro que se vende como innovación, cuando en realidad es un futuro bajo vigilancia. Pero si pensabas que esto se termina aquí, pues no, aún hay más y peor. La tokenización, ya de activos incluidos los recursos naturales, por ejemplo, energéticos, todo eso plantea una revolución en la economía. Ese proceso convierte activos físicos en tokens digitales que pueden negociarse en mercados descentralizados, lo cual plantea un posible reemplazo de la deuda basada en papel por tokens vinculados en activos tangibles. También te lo voy a explicar por qué tiene su cosa. Sería, en esencia, utilizar activos reales como reservas de petróleo, tierras agrícolas, minerales, agua, con el respaldo físico de los tokens que representarían la deuda. Estos activos no solo serían un respaldo conceptual, no, sino también recursos explotables, dando una nueva dimensión a las obligaciones financieras. Fíjate el enlace. Y aquí hay una línea roja que no se puede traspasar de un modo transparente. Si lo hacen, no sé, por eso lo harán con un modelo mucho más complejo, de semántica y de morfología. El uso de tecnología sofisticada y lenguaje incomprensible, e intento hacerlo lo más fácil posible, permitirá cosas como la privatización de bienes comunes. Recursos esenciales como tierras agrícolas, reservas de agua, todo eso podría convertirse en instrumentos financieros al servicio de los mercados. Ya tenemos algún ejemplo por ahí. Empresas comprando recursos naturales, limitando su acceso para las comunidades locales, por ejemplo. Ese modelo, basado en la especulación, podría agravar las desigualdades sociales y económicas en toda Europa y en todo el mundo. O también incluso especialmente podrían concentrar el poder económico, ya que grandes corporaciones y fondos de inversión sin escrúpulos podrían dominar este mercado, tomando decisiones basadas en intereses financieros, políticos y nunca del bien común. Vincular recursos estratégicos a mercados tokenizados podría comprometer la soberanía nacional, subordinando las políticas económicas de los países a dinámicas globales, especulativas, de intereses geoestratégicos, vete tú a saber. Pero recuerda que todo esto al final será por tu bien. ¿No? Bueno, no te vayas, que aún viene una cosa todavía mejor. Bajo este enfoque, la deuda podría transformarse de una simple obligación en papel a una promesa respaldada por activos tokenizados, y además reales. Esto cambia las dinámicas de poder en la economía global. Los acreedores tendrían acceso a activos tangibles, convirtiendo sus derechos en una potencial propiedad sobre recursos naturales, lo que al final significaría incluso su explotación. Esta lógica podría llevarse al extremo. Imagínate ciudades enteras tokenizadas, incluyendo no solo su infraestructura, sino también sus recursos humanos asociados. Estarías tokenizado. Así los derechos sobre una deuda podrían convertirse en derechos de administración o de explotación de una región, con sus ciudadanos, sus recursos naturales, todo ello incluido. Has oído bien. No, Orwell no pudo imaginarse algo así. Personas tokenizadas, aunque no directamente, sino por ser parte de una ciudad o un recurso que sí pudiera estar tokenizado por culpa de esa deuda soportada ahí. La idea de respaldar la deuda con activos físicos no es algo nuevo, ¿eh? Históricamente, las monedas se respaldaban en oro y los commodity bonds son bonos respaldados por recursos naturales. Sin embargo, la tecnología de la DLT en la blockchain permitiría representar de forma precisa y trazable estos activos en tokens, lo cual abre la posibilidad de que las deudas se conviertan en derechos de propiedad digital sobre recursos tangibles, físicos. Así, en lugar de deuda en papel, basada en la confianza de un pago, tendríamos una deuda tokenizada con activos específicos como respaldo, lo que teóricamente reforzaría la seguridad y la valoración de esa deuda. Pero ¿y si te lo relaciono con otra cosa?
aún peor. Resulta que el aumento de la acumulación de oro y plata, que aquí ya te conté, desde grandes instituciones y gobiernos sugiere que muchos están tomando posiciones de seguridad frente a posibles cambios en la valoración de las monedas tradicionales, las fiat. Si en algún momento se permite que el precio del oro y de la plata suba sin interferencias, porque ahora las hay, quienes hayan acumulado esos metales podrían reducir su deuda considerablemente. Bien, esto se debe a que si el oro recupera su estatus como un valor refugio, que más o menos está ahí a veces, en una economía global inestable, los activos en oro podrían cubrir deudas o respaldar nuevos activos que estén, ahora sí, tokenizados. Estaría vinculado el oro y los activos tokenizados. Y en ese posible escenario, la combinación de oro y tokens respaldados por activos reales podrían convertirse en un nuevo estándar financiero. Quien posea esos activos físicos y el control de la tokenización dominará el mercado, un mercado respaldado por recursos reales, naturales, mientras el papel moneda irá perdiendo su poder. Este cambio implica un sistema donde los poseedores de la infraestructura de recursos o metales, en lugar de dinero sin respaldo físico, tendrían ventajas financieras, menores deudas y un control sobre los activos reales, es decir, un control sobre todo. Ellos lo niegan, ¿eh? La Comisión Europea dice que nada, que esto no va a pasar, esto no es la idea, que solo es innovación financiera. Pero como siempre digo, si se puede hacer, el riesgo existe. Solo es preciso un evento, una catástrofe o un hecho que lo permita hacer sin pasar por la aprobación de todos, solo de los que, como siempre, lo harán mirando por nuestro bien. Miran por nuestro bien sin descanso. Estuve comentando este tema, en el que llevamos varios meses investigando, con un exmiembro de la Comisión Europea. Le dije que si esto no le parecía una barbaridad, que al fin y al cabo... Y su respuesta fue que posiblemente es una barbaridad, pero podría pasar. Que la tokenización de activos naturales y energéticos como respaldo a deuda tiene bases viables en el contexto actual de la blockchain y de finanzas descentralizadas, que ¿por qué no? Sin embargo, además decía que la idea de llegar a tokenizar ciudades, recursos humanos, todo eso se encontraría en un terreno especulativo y que obviamente plantearía cuestiones éticas y legales complejas. Me dijo que, en la práctica, cualquier movimiento en esa dirección va a requerir una regulación minuciosa y un debate profundo sobre sus implicaciones económicas y sociales. Pero también me dijo algo que a mí me dejó helado. Me dijo: recuerda que vives en el continente de la regulación. Por lo tanto, si hace falta regulación, no te preocupes, que la encontrarán. Estamos en un continente, me dijo, que ha avanzado más que China en el control social sin que nadie se dé cuenta. Nos pasamos el día hablando de si en China esto, que si en China lo otro. No difiere mucho un dron registrando caras en Wuhan a los 14 millones de registros mensuales de las cámaras ULED en Londres que identifica a quienes entran en la zona de exclusión medioambiental. No se diferencia mucho a las cámaras en las zonas verdes de algunas ciudades ya del resto de Europa, o a las cámaras que inundan ya todo el continente con la excusa de la seguridad antiterrorista. Me dijo que todo eso no se diferencia tanto, que no se diferencia tanto el control monetario chino con el que se plantea con el euro digital, y no son tan distintos el modelo de control del mensaje en China con las herramientas que se quieren aplicar con el chat control y que debe ir al Parlamento Europeo en los próximos meses. Que no estamos tan lejos. Seguimos.